buenas tardes, queridos amigos, una vez más por Aviala TV, nuestro programa Iskra del Sur, un programa dedicado a hacer análisis políticos y geopolíticos desde una perspectiva joven y también, por supuesto, desde el sur. El día de hoy vamos a tener un programa especial, vamos a estar, como siempre, con mi compañero Joaquín, para hablar sobre los 100 años del comandante Fidel Castro Ruz. Pasó el 26 de julio, el 13 de agosto, me estoy confundiendo con el movimiento 26 de julio y el Moncada, me adelanté. El 13 de agosto de 1926 nace Fidel y hace unos días se conmemoraron los 100 años. Existieron muchísimos festejos en La Habana, en Cuba y en distintas partes del mundo para rendir homenaje pues al comandante eterno, ese que sembró su luz para que nunca deje de existir. ¿Cómo te sientes, Joaco, para hablar de un tema como este, del comandante Fidel Castro? Feliz, emocionado, la verdad hablar del comandante Fidel es siempre bueno. Hemos hablado ya antes de él acá, hemos hablado del asalto al cuartel Moncada, hemos hablado de la revolución que culmina el 59 y poder volver a hablar recordando su cumpleaños es siempre bueno, y también un poco con la resaca de lo que hemos festejado también el 13 en nombre a Fidel, compartiendo siempre entre familia, entre amigos, entre compañeros de lucha. Entonces hablar de Fidel y recordar su legado es emocionante siempre. Así es, y así como se festeja Fidel, porque si algo nos enseñó Fidel es que las revoluciones siempre tienen que ser profundamente humanas, el mejor homenaje que le podemos rendir todos los días es hablar del pensamiento de Fidel, porque Fidel no solo fue el Rambo que agarró armas en Sierra Maestra, por supuesto que también lo fue, pero no solo eso, también desarrolló todo un pensamiento y una praxis política. El comandante fue quien enseñó e insistió al pensamiento político latinoamericano, la unión de la política y la ética y un montón de enseñanzas más. Fidel es un gigante y lo va a seguir siendo por el resto de la historia humana, y en ese sentido queremos iniciar el programa con una intervención, un poemita ahí que me gusta mucho. Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía, contra el polvo del alma. La historia contará sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo, y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. Lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país. Y yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia sacará sus cuentas, allá ella. Pero yo lo vi como subía gente por sus subiéramos. Buenos días, historia. Agranda tus portones. Entramos con Fidel, con el caballo. De esa manera queríamos introducirnos a Fidel con este poema de Juan Gelman, dedicado al comandante, posterior a la consolidación de la Revolución Cubana después de 1959. Y como bien nos dice Juan Gelman, El caballo, como titula el poema, Fidel es un país. En ese sentido, para empezar a hablar de Fidel, es necesario resaltar que Fidel nunca pretendió venir de la nada, ¿no? Él se constituye como el punto de condensación, por decirlo de alguna manera, del pensamiento revolucionario de su país, ¿no? Es decir, es la continuación histórica
de Maceo, de Martí, de Mella, y de un montón de revolucionarios más que consolidan pues ese espíritu rebelde argumentado y profundamente ideologizado de Cuba, ¿no? Que por supuesto después Fidel, ya en la etapa más universitaria, empieza a articular con el marxismo-leninismo, como lo dejó claro en múltiples de sus intervenciones, múltiples discursos históricos que siempre recurrimos para que no se nos vaya el horizonte, ¿no? Como dijimos, Fidel es un país y representa esta condensación del pensamiento político revolucionario cubano. Hay que entender que el proceso de emancipación en Cuba, digamos su proceso independentista, por decirlo de alguna manera, surge en 1868, es decir, casi 60 años después de que inicien los procesos independentistas en los otros países de América Latina, ¿no? Después se da una guerra de 10 años, que es la Guerra Grande de 1968 a 1978, después se da la Guerra Pequeña y después se da la guerra necesaria con Martí, planificándola muchísimos años para precisamente su ejecución, ¿no? Es esta guerra que empieza en 1868 la que empieza a ser de Cuba Cuba y de los cubanos cubanos, ¿no? Tenemos que entender que Cuba, como lo menciona igual Fidel en uno de sus discursos, es la última colonia española, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a partir ya en el 95, España deja de tener mucho control sobre Cuba, precisamente porque Cuba tenía una dependencia económica con los Estados Unidos. El 94% de los ingresos que tenía Cuba eran de el azúcar, de la exportación del azúcar, y por no decir todo, pero sí, todo el azúcar que se cosechaba se refinaba en Estados Unidos y el destino de exportación, casi todo era Estados Unidos, ¿no? Entonces era un nivel de dependencia económica mayor y de esa manera España fue perdiendo de alguna manera el control de Cuba, ¿no? Entonces en lo legal seguía siendo Cuba una colonia de España, pero con dependencia económica de Estados Unidos, ¿no? De esta realidad de el neocolonia, digamos, que se veía venir con Estados Unidos y al mismo tiempo España, de esta potencia imperial, era consciente desde el primer momento José Martí, ¿no? Es en ese sentido que desarrolla todo un pensamiento antiimperialista y latinoamericanista que retomó algunos años después, varios años después, el comandante Fidel Castro, ¿no? Ahí, cuando les comentaba un poco sobre el tema de la guerra necesaria que se da en 1895 a 1898, es la que permite, ¿no? Porque el pueblo cubano estaba enardecido buscando su independencia, pero en 1902 se concedió, digamos, es el término, la independencia formal, pero con bases gringas, y eso es algo que Fidel reiteraba mucho, porque ¿qué proceso independentista nace o se consolida con bases navales de una potencia imperialista? Esa independencia, por decirlo de alguna manera, solo fue formal, no fue real, ¿no? En términos fácticos, ya que esta concesión de independencia, de pseudoindependencia, se da el 20 de mayo de 1902, junto a la enmienda Platt, que básicamente les daba el derecho a Estados Unidos a intervenir Cuba cuando le plazca, ¿no? Entonces, más que una enmienda, lo que explican los propios cubanos, estudiosos de la Universidad de La Habana, y también el propio comandante Fidel Castro, lo que explicaba era que esta enmienda Platt, que hacía dependiente y básicamente una neocolonia gringa a Cuba, ¿no? Como lo vimos años posteriores, funcionaba como un apéndice de su constitución. Entonces, algo que se insistiera, que Cuba no era un país realmente independiente, ¿no? En ese sentido surge Fidel,
surge el joven Fidel que se forma en un colegio jesuita, que a veces dentro del marxismo, del comunismo, creemos que lo válido es que los comunistas, que nuestros referentes sean ateos, y bueno, hay una ortodoxia que pretende que entendamos las cosas así de rígidas, pero la historia nos muestra lo contrario, nos muestra con ejemplos gigantes como Fidel. Bueno, un colegio jesuita, después estudió Derecho en Santiago de Cuba, después empezó a militar en un partido político que se llamaba el Partido del Pueblo Cubano, y se llamaban ellos mismos como los ortodoxos, que bueno, su mayor referente, por decirlo así, de este partido era Eduardo Chivás, que en la época de Fidel era como que muy usual que la ideología principal de su época era precisamente que mediante la acción electoral se podía transformar el país y resolver sus más grandes problemas. El lío acá fue que Eduardo Chivás, que tenía este partido en el cual militaba Fidel, incluso Fidel fue candidato, me parece, estaba por ganar las elecciones de 1952, sin embargo, pues se da el golpe de Estado, ¿no? Lo cual interrumpe el proceso democrático, digamos, que había, ¿no? En ese sentido, Fidel rompe, y no rompe, sino trasciende. La palabra correcta es que trasciende la ideología de moda de su época, que era el electoralismo, precisamente también por las condiciones objetivas que estaba pasando Cuba. Acaba de pasar un golpe de Estado, además del golpe de Estado, una dependencia y sumisión absoluta a los Estados Unidos, que de ser una colonia española pasó a ser una neocolonia gringa, es decir, habían las condiciones objetivas para gestar una revolución. Había la posibilidad o el momento revolucionario, ¿no? Pero el problema es que en muchos países se han dado momentos revolucionarios, pero nunca se han dado porque no se ha podido conjugar la voluntad, o sea, las condiciones subjetivas como las condiciones objetivas. En Cuba habían estas condiciones objetivas y Fidel empezó a plantearse, él junto con otros compañeros, a que, para realmente transformar la realidad cubana y los problemas de los cubanos era necesario hacer una revolución armada. En ese sentido, se abre la historia, para mí es el evento más importante del siglo XX, que es el asalto al cuartel Moncada, porque es a partir de ahí que se da la visibilidad, empieza a ser realmente posible pues la revolución. Contanos un poco, Joaco, de qué va esto del cuartel Moncada y por qué es tan importante. Bueno, hablar del cuartel Moncada es hablar de el inicio de la revolución, porque si bien a nivel militar, táctico, termina siendo un fracaso el asalto al cuartel Moncada, pone las semillas y también tiene una teoría por detrás de esta, del por qué se asalta un cuartel y no se genera una revolución o una guerra civil como se la conoce o como sucede en otras partes de Latinoamérica, sino específicamente asaltar el segundo cuartel más importante de Cuba, si no me equivoco, del ejército cubano, en ese momento del ejército de Batista. Hablemos de primero cómo fue, ¿no? En la madrugada del 26 de julio de 1953, en honor a esta fecha es que después surge el movimiento 26 de julio, un grupo de aproximadamente 160 jóvenes revolucionarios encabezados por Fidel Castro ataca simultáneamente dos fortalezas militares, primero el cuartel Moncada de Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamó. El objetivo de este asalto era tomar los cuarteles, tomar sus armas y a partir de ahí empezar la guerra revolucionaria. Empezar la guerra revolucionaria. Estaban esperando que se genere un efecto en cadena que provoque que el resto de la población cubana se termine levantando una vez avisados por radio que el cuartel había caído en manos de la revolución. Lamentablemente el ataque a nivel táctico fue un fracaso. Los revolucionarios estaban mal armados, no tenían un plan de contingencia y sobre todo no esperaban la respuesta que tuvieron de parte de los militares, porque ellos esperaban que sea un asalto sorpresa. Sin embargo, este elemento sorpresa se pierde desde el primer momento.
El asalto al cuartel Moncada empieza a las 5 de la mañana porque salen de la finca Siboney. Los 160 revolucionarios se dividen en dos grupos, 100 hombres al mando de Fidel iban a atacar el Moncada y 60 bajo el mando de Raúl Castro tomarían el cuartel de Bayamo. Se movilizan en 20 vehículos diferentes y se disfrazan de militares del ejército de Batista. Era la intención. Llegan a eso de las 5:15, 5:20, llegan al cuartel Moncada. Se conduce sin luces, todavía era de noche, pero el plan inicial era que se tomen primero los puestos de guardia, dos vehículos tomen el puesto de guardia y un tercero, liderado por Fidel, iba a tomar la comandancia del cuartel. Sin embargo, una vez que llegan, los guardias que habían alrededor del cuartel, los militares que habían alrededor del cuartel se dan cuenta. Y esto pasa también porque se menciona y se supone que habían personas infiltradas dentro del ejército revolucionario. No se comparte el plan completo porque Fidel es bastante cuidadoso en segmentar el plan que se iba a utilizar. Sin embargo, sí se sabía que el ataque a uno de los cuarteles iba a ser inminente. Entonces, esto provoca que los militares estén alerta en todo momento. Una vez que el elemento sorpresa se pierde, las ametralladoras de los cuarteles empiezan a disparar a los revolucionarios, se empiezan a dispersar, empieza a haber confusión. Como había mencionado antes, no había un plan de contingencia, no se esperaba que esto saliese mal, entonces no había un plan B. Entonces, una vez perdido el elemento sorpresa, los elementos dispersados, y Fidel decide mandar la retirada. Pide la retirada a sus hombres, pero no todos, la orden no le llega a todos. Entonces bastantes hombres todavía siguen luchando y pierden la vida, y algunos otros terminan escapando, entre ellos Fidel, Raúl, etc. Fue una masacre. Para las 6:30 de la mañana esto ya estaba prácticamente concluido, la revolución se había perdido y el ejército de Batista empezó la cacería. Empezó a corretearlos, por así decirlo, a perseguirlos hacia la sierra, y finalmente a los que no asesinaron fueron capturados y fueron llevados al cuartel, entre ellos. Días después, si no me equivoco, es que capturan a Fidel. Unos 2 o 3 días después es que Fidel es capturado y también llevado al cuartel. Y es aquí donde empieza la gestación de la futura revolución de 1956. Ahora, antes de pasar a esto y a hablar de La historia me absolverá, que es el manifiesto de Fidel, hay que entender dos cuestiones principales. La primera, ¿por qué Fidel decide asaltar el cuartel y no llamar a una revolución del pueblo cubano? Y es por dos motivos, en realidad, que Fidel decide esto. La primera era, como habíamos mencionado, generar una reacción en cadena, tomar el cuartel, quitarle la cabeza al ejército de Batista, y de esta manera, por medio de radio, después avisar al pueblo cubano que el cuartel había caído en manos de los revolucionarios, y Fidel esperaba que esto genere un levantamiento general de la población, una vez ya esto tomado. Porque otra de las cosas que se hablaba es que fácilmente Fidel podía haber gestionado el ataque a diferentes miembros de los militares en la ciudad, en sus casas, pero tenía que ser simbólico. Tenía que ser simbólico, y además Fidel era muy humano. Él decía que no quería que personas inocentes murieran. No era su objetivo que personas inocentes murieran, y no era su objetivo tampoco que exista una guerra civil larga, ¿no? Su principal motor era siempre cuidar del pueblo cubano, ayudar al pueblo cubano y liberar al pueblo cubano. Y no puedes liberar y no puedes cuidar al pueblo cubano si lo condenas a una guerra civil extendida que va a provocar que personas inocentes muriesen. Este era el motivo de por qué Fidel en su momento decidió
atacar solamente los cuarteles más importantes para así descabezar al ejército y así que no exista una guerra civil larga, sino que sea una revolución espontánea, rápida, que terminase o con la caída de Batista o con la huida de Batista en su momento. Así es, de esa manera es lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Que Fidel es, además del maestro del entusiasmo, es pues quien nos insistió profundamente en la unión entre la política y la ética, ¿no? Desde el minuto uno, desde cómo y en qué términos fue planteado el asalto al cuartel Moncada. Y para que veamos la diferencia a los jovencitos, porque eran muy jóvenes los compañeros que asaltaron el cuartel Moncada, sufrieron las peores torturas y vejámenes por parte de la dictadura de Batista, ¿no? Ahí hay que mencionar sí o sí a Abel Santamaría, que fue asesinado, ¿no?, por la dictadura de Batista, y después su hermana, que también estaba en la lucha revolucionaria, Aide Santamaría, que cobró un papel fundamental en la revolución. Después asumiría como la responsable de la Casa de las Américas, ¿no? Pero eso ya es un poco después. A lo que me voy es que el asalto del cuartel Moncada empieza a abrir los caminos revolucionarios de América Latina, porque ahí empezamos a ver de que realmente era posible. Ya hay una anotación en el diario del Che en Bolivia del 26 de julio de 1967, ya cuando está acá, y dice tal cual: 26 de julio, asalto al Moncada, asalto contra las oligarquías y asalto contra los dogmas revolucionarios. Precisamente porque el inicio de la revolución cubana, la revolución que después se tornaría socialista, no viene a partir de un programa de un partido comunista, no viene de una sociedad con medios de producción desarrollados y después recién se plantea la revolución socialista. Es decir, el asalto del cuartel Moncada, que es el inicio de la revolución, porque es como la patada al tablero, como la arremetida simbólica de los revolucionarios, pues también va en contra de los dogmas del ortodoxismo, digamos, que estaba pasando el marxismo en ese momento, de decir de que, bueno, la revolución socialista tenía que cumplir ciertos parámetros solo en sociedades con los medios de producción y fuerzas de producción desarrolladas. Bueno, a veces los que estudian mucho se complican un poco más, pero acá en América Latina y en el sur global vimos que fue posible. Es posible siempre y cuando haya voluntad de organización y saber crear también las condiciones subjetivas. Después de que se da este juicio, después del asalto al cuartel Moncada, como vos bien decías, Joaco, se da este magnífico discurso, ya que Fidel, como era abogado, él procedió a defenderse, ¿no?, él solito ante el juicio. Y cuando le dijeron los investigadores, ¿qué será? Pues los cuestionadores de la dictadura de Batista, que quién fue el autor intelectual de todo esto, de quién había sido la culpa, Fidel dice, de Martí. Y claro, se lo tomaron como burla, pero no hubo cosa más real que esa, porque en realidad sí fue la continuación del proyecto de Martí. Porque hay que entender que Cuba no se da un proceso independentista como tal, sino que realmente cuando consiguen la independencia y se empieza a ser un país pues socialista, se da al mismo tiempo, no fue una cuestión en etapas. Por eso muchos intelectuales, pero también militantes, compañeros cubanos y latinoamericanos, denominan a la revolución cubana como una revolución socialista de liberación nacional. Porque algunos creen que tiene que ser todo por etapas, ¿no?, como un determinismo que condena a los seres humanos a esperar siempre a la revolución y no a prepararse. Pero Cuba dijo que es posible, y gracias a Cuba, y en realidad a ese gesto y acto poético del asalto al cuartel Moncada, empezó pues a inspirar a los distintos procesos revolucionarios en el continente, ¿no? Ese asalto al cuartel Moncada y la revolución cubana comandada por el comandante Fidel Castro es también un ataque contra el etapismo de Manuel, ¿no?, ya que Fidel logró unir pues la unión de la lucha de clases con la lucha por la liberación nacional, ¿no? No hizo una amalgama raro ni una mezcolanza, sino supo articular pues
correctamente los bastiones del pensamiento político revolucionario, me parece que a nivel global, porque juntaba el marxismo-leninismo con Maceo, con Martí, con Máximo Gómez, etcétera, ¿no? Ahí hace un rato hablábamos de Aide Santamaría y de su hermano Abel Santamaría, que participan en el asalto al cuartel Moncada. Y sucede que después de este juicio, sabemos que Fidel se va a México y es ahí donde a través de Nico López y Raúl Castro conoce con el Che Guevara, y después de años de preparación, ojo ahí, la Revolución Cubana desde un inicio fue pensado como internacionalista, porque en realidad quien les enseña estrategia militar, cómo hacer distintas cosas dentro del plano combativo y demás, es Nico López, quien había participado de la Guerra Civil Española, obviamente desde el antifranquismo, ¿no? Desde el antifascismo, desde un inicio fue así. Y se juntó con el Che y después emprendieron la expedición en el Granma. Y ahí hay una anécdota bonita, ¿no? La historia a veces también hace falta contar esas cositas tan poéticas y lindas, porque sucede que cuando parten con el Granma hacia Cuba, uno de los 12 expedicionarios, pues revolucionarios, se cae al mar y no se sabía muy bien qué hacer o cómo proceder, y tranquilamente la flota, el Granma, podía haber continuado su curso, pero Fidel dijo no, nos quedamos acá hasta que lo encontremos, porque acá nadie se queda atrás. Obviamente los que estaban dentro del Granma no se conocían tanto o muchos años, ¿no? Pero ahí es cuando dijeron, con este hombre sí hacemos la revolución, con este hombre sí la hacemos, porque tranquilamente podían haber seguido, y frenar al Granma finalmente era frenar la revolución, pero con Fidel y con la Revolución Cubana pues no, ninguno se queda atrás, y es una enseñanza que nos dio. Después, al arribar el Granma en Cuba, pues se da igual un bajón, quedaron muy pocos fusiles y muy pocos compañeros vivos, pero quedaban fusiles y compañeros vivos. ¿Y por qué también digo que Fidel era un maestro del entusiasmo? Porque dijo, ahora sí que ganamos la guerra. Y mira que 2 años después lo concretaron en 1959. Bueno, amigos, en un rato volvemos, vamos a mandar una pausa y retomamos hablando un poco del comandante Fidel Castro a sus 100 años. Ahora estás viendo Continúas viendo Bueno, amigos, continuamos acá en nuestro programa Iskra del Sur para hablar de los 100 años del comandante Fidel Castro Ruz, el maestro del entusiasmo, como habíamos terminado antes de mandar al corte. Y hablamos también sobre su vida, sobre su preparación, sobre el evento revolucionario del asalto al cuartel Moncada, el inicio de la revolución, y cómo después se da su viaje a México, cómo se conoce con el Che y demás. Y la actitud siempre hidalga, noble del comandante Fidel Castro, ¿no? El compañero gigante de Ernesto Che Guevara, del comandante. Perdón. Ahora vamos a hablar de uno de los textos de los que también hablábamos, que es La historia me absolverá, que se da en la defensa de Fidel a él mismo después del asalto al cuartel. Y es así justamente como empieza las bases de lo que va a ser la revolución del 59, que termina en el 59, y las bases de lo que va a ser el gobierno de Fidel durante post-revolución y una vez Batista es derrotado. Que es el verdadero triunfo del cuartel Moncada, del asalto al cuartel Moncada, una vez que Fidel es apresado. Después de unos cuantos meses, el 16 de octubre de 1953, en una pequeña salita del Hospital Civil Saturnino Lora, en vez de en el Palacio de Justicia con prensa de manera abierta como debería haber sido el juicio, Fidel, con 27 años, abogado, se defiende y habla durante 4 horas y cambia la perspectiva de la situación. Pasa de ser el acusado a convertirse en el acusador del régimen.
acusa las condiciones inhumanas de su reclusión, los crímenes que se cometen contra sus compañeros y de manera fundamental esboza el programa revolucionario, explica en este alegato que bueno, más tarde lo reconstruye mientras está en la cárcel y se publica después como La historia me absolverá. Este se convierte en el manifiesto político de la revolución. Fidel en este manifiesto denuncia 6 problemas fundamentales de la Cuba de entonces: la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud. Y como había dicho, esto sustenta las bases de la futura revolución y también del gobierno. Fue condenado a 15 años, sin embargo, el poder de su discurso y también la gran represión que genera Batista después de esto convierte esta derrota militar en una victoria política. Fidel solamente cumple 2 años de estar preso porque se genera una amnistía y ahí es cuando se va directamente a México y empieza a gestarse la revolución del 59. Hablemos un poco de los problemas que ve Fidel, ¿no? Que son la tierra, ve que el latifundio dejaba al campesino sin tierra, siendo que el 85% de las tierras cultivables estaban en manos de extranjeros, y su solución era una reforma agraria radical, repartiendo tierras a los campesinos y convirtiendo a Cuba en un país de pequeños propietarios. La industrialización, se da cuenta de que la economía cubana era monoproductora del azúcar especialmente, y era dependiente de Estados Unidos y no existía ninguna otra industria que generara empleo. Y su solución fue la industrialización mediante el Estado y la diversificación de la economía para acabar con la dependencia externa. Habla del problema de la vivienda también, que el hacinamiento y las viviendas eran insalubres. Y tuvimos un programa anterior donde nuestro querido amigo Jorge nos comentaba cómo se vivía antes de la revolución de manera deplorable, realmente. Prostíbulo de los gringos. Y hablábamos de que era el prostíbulo de los gringos también, justamente, que la poca vivienda salubre que había era para los extranjeros que venían a hacer turismo a la isla. El 30% de la población rural vivía en boyos de guano. Y lo que se hizo durante el gobierno para solucionarlo era la construcción masiva de viviendas dignas. Puntual, sencillo, no hay que ser un gran pensador para saber que la vivienda es lo más digno y lo más esencial que necesita una persona para poder vivir, para poder producir y para poder ser una parte de la sociedad que contribuya a la sociedad. También se dio cuenta del desempleo que viene de la mano junto con la industrialización. La educación y la salud eran puntos claves para esto, ¿no? Y que existía un analfabetismo cercano al 40%, bastante alto, y durante el gobierno se hizo una campaña nacional de alfabetización que disminuyó estos índices, si no me equivoco, al 4%, generando elogios por parte de organizaciones internacionales como la ONU, una de ellas, y erradicando casi por completo la analfabetización. De hecho, se declara a Cuba un territorio libre de analfabetismo. Y también la salud, que el sistema sanitario era privado y hospitalario, con una mortalidad infantil altísima y enfermedades endémicas, ¿no? Lo que se hizo es generar un sistema de salud que fue considerado y también elogiado por organizaciones internacionales como la ONU, como la OMS, como la OPS, haciendo la salud pública. Y como uno de los mejores sistemas públicos. Y además como uno de los mejores sistemas públicos. Sí, así es. Yo veía algunas declaraciones de cubanos, de estudiosos, pero también de gente que ha vivido en la época, y es que ya en 1962 el Mi historia me absolverá era una realidad en Cuba, ¿no? Pero algo que Fidel siempre decía y que repetía era que el programa revolucionario no podía ser un programa máximo si las masas no lo entendían, ¿no? Entonces, un dato ahí para complementar a lo que vos comentabas, Joaco, en el tema de la educación,
en 20 meses del gobierno revolucionario se habían creado 10.000 escuelas. Es decir, se había duplicado el número de la cantidad de escuelas construidas en 50 años, en 20 meses del gobierno revolucionario. Antes de la revolución el 40% de las personas no sabía leer ni escribir y obviamente una revolución tan profunda como la cubana, con los postulados tan profundos martianos, marxistas-leninistas, pues no podía ser ante gente que no sabía leer ni escribir, y por eso también mandó a los jóvenes, a los estudiantes, durante 9 meses a las brigadas de alfabetización, ¿no? Cuando los jóvenes empezaron a ejercer de maestros para que la Cuba revolucionaria pueda profundizar y llevar a cabo sus objetivos, ¿no?, de la dignidad humana. En ese sentido, pues los logros de la revolución cubana fueron gigantescos, porque además de ir en contra de las oligarquías, en contra de los Estados Unidos, pues enseñó a cómo se construye socialismo desde la humanidad, desde la sencillez, pero también desde la audacia, porque no hay que olvidarnos que la revolución cubana sufre un bloqueo económico desde casi el inicio de la revolución. Y a pesar de ello, pues continuaron, ¿no?, teniendo los logros más humanos y más hermosos. A Fidel es muy importante para él el rol de la cultura y su potencia creativa. Por eso también crea la Casa de las Américas, el premio que hasta ahora, si te premia la Casa de las Américas, es lo mejor a lo que puede aspirar cualquier escritor latinoamericano, que fue premiado Gabriel García Márquez y varios otros escritores más, ¿no? También reimpulsó el ballet cubano Alicia Alonso, pues que había cerrado por falta de fondos durante la dictadura, y Fidel hizo todo para que vuelva a suceder y ahora ser uno de los exponentes máximos de danza, pues a nivel global, ¿no? También creó, a pocos meses de la consolidación de la revolución, el Instituto Cubano de Arte y Industrias Cinematográficas, el ICAIC, que hasta ahora pues es un referente para el cine a nivel global. Otra de las cosas importantes, y creo que vamos cerrando con esto, porque después tenemos un video que vamos a mandar que nos gusta mucho escucharlo, es que Fidel, a pesar de los más de 600 intentos de asesinato, murió tranquilo, feliz, pero sus ideas perduraron, ¿no? Algo que nos enseñó Fidel es que las personas pueden irse, pero las ideas jamás. Y Fidel es un pueblo, Fidel es un país, Fidel supo encarar y no caer en ninguna de las trampas del imperialismo, y cuando fue el intento de golpe de Estado, de invasión de los gringos en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, pues Fidel no fue a esconderse a ningún cuartel, no fue a esconderse ni a exiliarse a ningún lado. Fidel agarró un tanque, un T-34 si no me equivoco, y fue a disparar en contra de la invasión yanqui que estaba arremetiendo contra el pueblo cubano, ¿no? En ese sentido, ese Fidel, ese gigante, ese hombre irrepetible, yo creo, en la historia, nos enseña desde su cotidianidad y desde las pequeñas y grandes acciones a cómo hacer la revolución. Para culminar, y después de haber dicho de lo emocionante que es hablar de Fidel, lo emocionante que es recordar su legado, quiero recordar una de sus frases más célebres que le da el título al alegato de La historia me absolverá, y es que durante todo este tiempo y desde hace muchos años a la izquierda se la persigue, se le insulta, se le dice que si zurdo de tal, que si zurdo de cual, pero tenemos que seguir luchando y no importa, condenadme, que la historia me absolverá. De esa manera, la historia lo está absolviendo de una manera gigante, y por eso también los ataques al imperialismo a Cuba, porque Cuba no tiene grandes reservas ni riquezas naturales, por decirlo de alguna manera, pero sí es un ejemplo de los pueblos de dignidad. Bueno, amigos, cerramos con eso nuestro pequeño homenaje a los 100 años de Fidel, y les dejamos un videíto que nos gusta mucho dedicado a Fidel. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Aviala TV, un continente de culturas.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para